porque esa buena relación con tu esposa es la que te obliga, o con los hijos, te obliga para que tú no arruines. Tú puedes arruinar tu matrimonio si tú no eres un hombre espiritual. Un gozo, un placer a todos, hermanos, nosotros poder encontrarnos con ustedes, no solamente nosotros con nosotros mismos, Pastor Marcos Peña y su servidor José Agüero, sino encontrarnos con ustedes para que siga Dios obrando a través de lo que ha significado, sigue significado por la gracia de Dios, esta verdad de caminar con Dios como hombres de verdad, vivir para Dios, pero como hombres de verdad. Marcos, en el programa anterior estábamos hablando de preguntas que nos hicieron nuestros oyentes, los que nos ven también, y hablaban acerca de los hijos. Dos preguntas muy interesantes, hablando de cómo debemos ser transparentes en nuestra vida espiritual, de vivirla frente a nuestros hijos, tanto con sus virtudes como sus debilidades, para que ellos también, que tienen que vivir con ambas cosas, puedan hacer eso. Ahora, tiene que ver con las esposas. Otro aspecto muy importante con eso. Hay una primera pregunta. ¿Cómo apoyamos activamente los sueños y aspiraciones de nuestra esposa, incluso si difieren con los nuestros? Yo desde que lo vi me llegaron montones de ideas en mi mente. Yo no sé cuáles te llegaron a ti. Bueno, lo primero que me viene a la mente, José, es que el principal obstáculo de todo matrimonio es el egocentrismo. Los problemas en el matrimonio surgen porque hay dos pecadores casados que cada cual tiene sus propios proyectos, sus propios deseos, sus propios gustos, sus propias formas de pensar y, como dice la pregunta, aún sus propios sueños. Y no ceden. No, y no ceden. Entonces, cada cual empieza a alar la soga hacia su lado y tarde o temprano eso tiene un perjuicio para la relación. Y nos olvidamos del principio fundamental del matrimonio o el sostén que es el amor. Una de las características, de las tantas características del amor, nosotros lo encontramos en 1 Corintios 13, donde dice que el amor no busca lo suyo. Cuando uno se casa, uno normalmente se casa soñando con ser feliz. Y siempre le digo a los novios, hay algo mucho mejor, y es casarse soñando con hacer feliz al otro. La diferencia es que de lo primero yo no tengo control, porque si mi felicidad depende del comportamiento del otro, yo no tengo control sobre el comportamiento del otro. Ahora, yo sí tengo control sobre mi comportamiento. Y si yo me propongo hacer feliz al otro, ¿sabe qué? Nadie me lo puede impedir. Claro. Nadie me lo puede impedir. Entonces, ¿cómo yo persigo los sueños de mi esposa? Bueno, siendo intencional en hacer sus sueños más importantes que los míos. Eso no significa que yo no sueñe ni que ella tampoco me apoye. No, 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 no. Pero yo debo de ocuparme más de lo que yo puedo hacer que de lo que ella puede hacer. Y cuando una mujer se casa con un hombre que está más pendiente de sus sueños, de sus deseos, de sus necesidades, de sus gustos, que de sí mismo, entonces esa mujer es una mujer que muy difícilmente no sea feliz con un hombre que ella sabe que la ama y que la cuida. Y eso se manifiesta no solamente en grandes cosas, José, sino aún en cositas pequeñas. Cositas pequeñas que cuando yo pongo el ejemplo, le toco una fibra sensible a muchos y inmediatamente empiezan a argumentar y a discutir. Y yo digo, pues está bien. Digo, ok, pues está bien. Un ejemplo sencillo. A ti te encanta tal camisa. ¿Y a tu esposa no le gusta cómo se ve? Una discusión, porque a ti te gusta mucho. Entonces yo siempre pregunto, ¿para quién tú vistes? Y nadie me responde, para mí mismo, porque se oye feo. Pero al mismo tiempo no quiere ceder.
Óyeme, es que en algo tan elemental, uno debe de vestir para otro, porque el otro es que te ve. No luce tú decir que para ti mismo, ni tampoco luce decir para los demás. Lo que de verdad luce es decir, oh, para mi esposa, ¿no te gusta esa, mi amor? Está bien, yo no voy a discutir eso. ¿Cuál es la que te gusta? Y me la pongo. Ah, pero entonces uno se despersonaliza porque los gustos. Mira, puede haber lugar a que a tu esposa le guste algo que para ti sea tan difícil que tú digas, ay, mi amor, por favor, no me siento cómodo. Y eso entonces cada cual debe ceder un poco. Pero el principio detrás, y lo tomo como punto de partida de algo bien sencillo. El principio detrás es, nosotros desde que nos casamos nos convertimos en uno con la otra persona. Y la única manera de que dos se conviertan en uno en la práctica, porque eso ocurre desde el mismo día que nos casamos posicionalmente delante de Dios, pero en la práctica esa es otra historia. Claro. Nosotros tenemos que hacer que la práctica coincida con la realidad. Y la forma en que nosotros podemos hacer que sea uno es cuando cada cual está preocupado por el otro. Marcos, cuando nos casamos somos así, pegados. Nos pega, ¿verdad? Nos liga. Ajá. Pero yo pienso que en la medida en que el amor crece y el egoísmo baja, va sucediendo esto, ¿verdad? Ujú. Hasta que de verdad somos uno. Pero, Marcos, mira, quizás interpretando lo que significa sueños para este hombre, puedo mirarlo de dos vertientes. Uno que tiene que ver con las expectativas que tiene esa mujer, ¿verdad? Sus expectativas de lo que ella entiende que debe ser su casa, cómo deben ser sus hijos, dónde deben estudiar, dónde tenemos que vivir, sus expectativas de lo que tenemos que hacer, cómo tú debes ser. Entonces, eso es una parte muy importante que ahora no tenemos el tiempo para hablar, pero eso es algo ilusorio. No pensar que todos tenemos expectativa de lo que nos gustaría que un esposo o una esposa fuese. Algunos hablan de un marido idealizado o una esposa idealizada. Y para unirlo con lo que yo dije, para que no se malinterprete, hay lugar en asuntos como lo que tú estás planteando, no solamente para diferir, sino para no ceder. Claro. Hay lugar. Yo puse el ejemplo donde no tiene sentido no ceder, porque es el ejemplo más elemental. Pero puede ser que tu esposa sueñe con vivir en tal o cual lugar y no sea viable por razones reales, y la esposa es este tipo de persona que no considera todos los aspectos de una situación, sino que piensa que todo es suficiente con desearlo. Exacto. Entonces, pueden ser las expectativas, ¿verdad? Que ella sienta que yo esperaba que nosotros íbamos a vivir así o asado. La otra, Marcos, es la que habla Proverbios 31. Que te toca, yo sé que tú lo has visto, yo lo he visto, mujeres que son más emprendedoras que hombres. Esa mujer de Proverbios 31, de ella es que se dice que salía y hacía negocios y a todo eso, y que su marido la alaba y que todo estaba seguro. Si a ti te toca una mujer emprendedora, lo único que tú tienes que controlar un poquito, porque la mujer se emociona mucho con lo que quiere. Y hay muchas decisiones que no pueden ser emocionales, tienen que ser racionales, tienen que ser realistas. Entonces, quizás en eso es que uno tiene, mira, mi amor, yo te apoyo, pero en vez de comenzar con un préstamo de 5 millones, vamos a comenzar con uno de 1. Y vamos a desarrollar este negocio de esta manera, porque hay muchas mujeres emprendedoras. No que yo quiero vivir en tal lugar. Mi amor, pero ahí no podemos vivir porque no ganamos. No, pero yo voy a hacer un negocito, yo voy a hacer esto porque yo quiero vivir ahí. Y Marco lo logran. Allá fue una vez un hombre a la iglesia porque su esposa decidió que no quería seguir viviendo en una casa alquilada, que ella quería comprar su propia casa. Entonces, en la institución donde ella trabajaba, averiguó y le prestaban el 80% de la casa que ella quería. Pero faltaba el 20%. Ella le dijo, vete a buscarlo por ahí. Él que no, que yo sé de contabilidad, yo sé más de economía que tú, yo sé de más de finanzas que tú.
Y yo no, porque estudió eso y se graduó, es cierto. Y entonces va a estar con 2 préstamos, casi el salario tuyo completo y el mío, y todo esa, y una batalla. Y ella le decía, mi amor, es la única manera que podemos tener algo. No, que yo no voy a hacer eso. Tú no me vas a meter en un problema que después nos saquen de la casa. Mi amor, yo le he orado a Dios, es la única manera de tener algo. Entonces, me dice, yo voy a donde el pastor a ver qué él dice. Yo he estudiado lo mismo que él, tú lo sabes, y trabajé eso. So, yo le dije, cuando él viene, me dice, me plantea eso, y me dice, yo voy a hacer lo que usted me diga. Así me dijo. Yo le dije, toma el préstamo. Evidentemente estoy asumiendo para que los oyentes entiendan que no fue solamente porque tú la escuchaste y ya, sino que te dieron los números. Si no, Porque tú todo, vas a dar un consejo así sin ver los números. no todo. Exacto. Todo se planteó. Exacto. Todo se planteó. Sí. Y yo le dije, tómalo. Que tú puedes. Porque Marcos, mira, no sé cómo pasó contigo, pero yo te puedo decir, y no lo voy a hacer, como pasó conmigo cuando sacamos nuestro apartamentico. La mayoría de las veces, uno no puede. Totalmente. ¿Tú sabes cuál es el ideal que para los bancos? Que lo que tú pagues de la amortización de tu préstamo sea el 25% de lo que tú recibes. Eso sabía. Pero no es verdad. Eso no es verdad. Son muy poca gente lo que pueden accesar así. Hay mucha gente que está pagando sus 50. ¿Entiendes? Y ellos tienen que buscarle la vuelta porque las normas prudenciales, eso es lo que dicen. Y a mí me dijeron, pero búsquese una carta de ingreso por aquí, búscate algo por acá. Entonces te mandan como a buscar. ¿Usted recibe algún ingresito por acá? Sí, pero yo no, eso no está contabilizado. Sí, pero póngalo. Y para ellos poder llenar el expediente. Porque nosotros, cuando yo sacamos nuestro apartamentico, Marcos, para que tengan una idea, yo ganaba 4,000 y había que pagar 6,000. Entonces, ¿te imaginas? Entonces, me dice la hija, ¿y qué vamos a hacer? Yo le dije, mira, esto está orado, yo sé que esto viene de Dios, vamos a alquilarlo y con eso se podía alquilar por esa cantidad y vamos a seguir viviendo en la casa donde vivimos, que pagamos 1,000 solamente. Pero no, vino un aumento de 2,000 pesos, entonces ganaba 6,000 y tenía que pagar 6,289. Pero con que ella hacía esto, hacía lo otro, y llegó un momento en que ya se podía. ¿Tú me entiendes? Entonces, a veces hay pasos de fe que tú tienes que tomarlo de una manera prudencial. Y hay un elemento importantísimo que yo no quiero que se pase por alto. Qué bueno que ese es un ejemplo de la vida real. Porque cuando tú hablabas, yo decía, uy, ¿qué hacer cuando la esposa tiene una visión y el esposo no la comparte? Porque no es correcto que la esposa se imponga. Pero inmediatamente yo pensé, es que en situaciones como esa, lo mejor que puede hacerse es buscar consejo. Porque el consejo beneficia a ambos. Si la esposa no tiene razón, los beneficia a ambos porque el consejero le dice a la esposa, mira, excúsame, pero tu esposo tiene razón. Y uno le dice que baje un poquito como sus estándares, lo que quiere lograr. Si la esposa no lo tiene, pero si la esposa lo tiene, también es un beneficio para ambos porque los temores del esposo no le permiten seguir adelante. Así que ellos hicieron lo que debiera hacer la mayoría cuando no se ponen de acuerdo. Buscar un consejero que de antemano sea confiable para ambos. Claro. Tú me preguntaste ahorita que tú no sabes cómo fue mi caso. Yo te puedo decir. Yo estaba buscando hasta un límite. Yo recuerdo, fue mucho más allá, fue en el 98. Y era, para que tengas una idea, era 1.2 lo más que yo podía llegar. Y yo me sentía que eso era hasta aquí. Apareció algo que le encantó a mi esposa de 1.6 y mi primera respuesta fue ni pensarlo. Pero mira, pero espérate. Empezamos a buscar consejo. Un pastor y 2 amigos míos, ingenieros los dos que trabajaban en bienes raíces, los 3, con los números en la mano, me dijeron, métete que tú puedes.
Si tú me preguntas si ellos me convencieron, mi respuesta es no me convencieron. Ajá, pero te metiste. Sí me metí. ¿Y por qué te metiste? Bueno, porque yo creo que uno debe de practicar lo que predica. Y siempre he hablado acerca de la importancia no solamente de buscar el consejo, sino de seguirlo. Así que yo dije, bueno, este debe ser de esas situaciones donde uno tiene un punto ciego y uno no está viendo. Así que yo asumí que el que estaba equivocado era yo y que los que tenían razón eran ellos. Y al final, mirando hacia atrás, así mismo fue. No, y es el aspecto, Marcos, es el aspecto que normalmente, Marcos, la esposa a veces, en muchos de los casos, aún no solamente compra de inversiones o lo que sea, como es el rol de ella es ayuda idónea, te mueven un poquito más allá de lo que la razón, o sea, ellos se mueven un poquito más como por la fe en el Señor. No te preocupes, mi amor, que Dios nos va a ayudar, Dios va a proveer. Pero mi amor, mira que tus padres nos pidieron, nos salió la residencia, aquí estamos bien. Sí, pero nosotros oramos antes de eso y tuvimos paz. Tú verás que Dios nos va a bendecir allá. Y de buenas a primeras, después de 3, 4 años, el esposo dice, tú tienes razón. Entonces yo creo que mucho de lo que se le llama sueño de la esposa es más bien que Dios usa su rol para movernos a nosotros los hombres un poquito más allá de lo que nuestra mente racional nos pide, con lo que sea. No solamente con aspectos como eso, sino con otros aspectos espirituales. Mire, el pastor me pidió, el pastor me pidió que yo me encargara de ir siempre a una iglesia nueva. Yo no tengo esa capacidad. Mi amor, yo hace mucho lo estoy pidiendo a Dios. Capacita a mi esposo para que te sirva. Tú verás que tú vas a poder. Ellas tienen ese punch de que Dios utiliza, ¿verdad? Que el Señor utiliza para decirnos sí. O como Abigail, que emprendió para que su esposo entendía y él tenía razón. O sea, uno dice que Nabal era malo, pero Nabal lo que está diciendo, yo no quiero tomar lo mío para dárselo a cualquiera. Él lo que no valoró fue alguien que te estaba ayudando. Sí, por eso el relato dice que era un hombre muy necio, duro, muy necio. muy necio. Entonces, por eso ella tomó la iniciativa y salvó a su familia. Entonces, cuando hablamos de los sueños, lo que cada hombre tiene que saber es, mira mi amor, yo sé que Dios te va a usar a ti, porque Él te puso para ser ayuda idónea. Vamos a orar para que Dios ponga ese mismo sentir en mi corazón. Y si Dios me guía a ir detrás de ti en esto, o detrás de tu idea, o detrás de tu emprendimiento, o detrás de tus sueños, de tus deseos, yo voy a ir detrás, como tú has ido detrás conmigo, porque tú has ido detrás conmigo en todo. Tú has sido una mujer sumisa, tú has sido una mujer buena, cariñosa, y tú eres una mujer espiritual. Yo sé que tú eres una mujer que ora, que tú no tomas decisiones unilaterales, porque todo eso hay que tomarlo en cuenta. Tiene una mujer así, que es una mujer que no toma decisiones unilaterales, que es una mujer que no hace las cosas por encima de tu cabeza, sino que espera, aunque te presiona, te ataca, pero espera. Órale al Señor, que puede ser que Dios esté mostrando, o como dirían algunos, revelando, iluminando, de que eso es lo que Dios quiere para la familia. Hay otra pregunta más con respecto a la esposa, Marcos. Dice, ¿cómo tu relación con tu esposa ha sido clave para tu propio crecimiento espiritual y santidad? Una vez más, cuando uno se casa, hay aspectos que salen muchas veces pecaminosos que uno ni siquiera sabía que los tenía. ¿Por qué razón? Porque una cosa es tú vivir como soltero en tu casa. La relación hijo-padre es una relación diferente a la relación esposo-esposa. Hay diferencias que tú puedes tener con tus padres que son como entendibles y se manejan de lo más bien, pero que cuando esa diferencia es con la esposa, recuérdense que la relación esposo-esposa es aún más estrecha. Uno no se hace uno con los padres, uno sí se hace uno con la esposa, Ahora tus padres no dependen de ti, pero tu esposa sí depende de ti en muchísimos sentidos. No estamos hablando solamente, no, pastor, pero yo no dependo de él porque yo gano más que él.
dependes de él, en el sentido de que es la cabeza del hogar y es alguien a quien tú tienes que someterte. Pero esa interacción, esa nueva relación trae dificultades, trae inconvenientes. Tan pronto tú te casas, yo no sé si los hombres han pensado en esto, José, pero tú sabes que en un sentido, todo hombre casado es un pastor. Claro. Pastor de su esposa. El principal pastor de nuestras esposas no es el pastor de la iglesia. Somos nosotros, sus esposos. Y de los hijos también. Y de los hijos también. ¿Cómo pastorear a nuestros hijos? Famosísimo. Exactamente. Entonces, a veces los hombres se olvidan de eso. Tan pronto nosotros nos casamos, nosotros adquirimos una esposa, nosotros adquirimos una compañera de vida, nosotros adquirimos un amante, nosotros adquirimos un pana, alguien con quien nosotros vamos a vivir nuestra aventura el resto de nuestros días, pero nosotros adquirimos una oveja, lo cual no ocurre con ellas. No. Cuando ellas se casan, en ningún lugar de las escrituras se habla de que ellas tienen que pastorearnos. Eso no significa que no sean una buena influencia para nosotros. Eso no significa que muchas veces nos ayudan espiritualmente muchísimo. No significa nada de eso. Estamos hablando de responsabilidad. Así que tan pronto nosotros nos casamos, nosotros adquirimos una oveja y adquirimos una responsabilidad que posiblemente nunca la hemos tenido en la vida. ¿Y cómo nosotros vamos a pastorear si nosotros no estamos sólidos espiritualmente? Eso va a demandar, mira, nosotros debemos tener una relación estrecha con el Señor por lo que Él es, por quién Él es, por lo que significa para nosotros, porque Dios es nuestro Padre, porque Cristo es nuestro Salvador, porque el cristianismo no consiste en una iglesia ni consiste en una serie de cosas que uno hace. El cristianismo consiste en una relación personal con el Señor Jesucristo. Sin embargo, hay motivaciones adicionales que nos deben llevar a estar más cerca del Señor. Una cosa es cuando yo soy responsable solamente de mi vida, pero ahora resulta que yo soy responsable de la vida de mi esposa, aún de su vida espiritual, José. Entonces eso te obliga Claro. a tener una buena relación. Claro, eso no te deja de otra. Es como o tú tienes una relación personal con Dios o tú vas a tener que dar cuenta. Yo lo comparo mucho, Marcos, con lo que yo a veces comparto en enseñanza a pastores. ¿Con quién tú tienes una mejor relación como predicador? ¿Con los libros o con Dios? En serio. Y de igual manera, y todos nosotros consultamos nuestras herramientas. Claro, o sea, claro. Todos consultamos nuestras herramientas. Pero para tú, el hombre no se imagina todo lo que significa espiritualmente, como tú bien dices, tener una esposa. Y lo que viene fruto de esa relación que son los hijos. O sea, tiene que obligatoriamente decirle, yo tengo que tener una buena relación con el Señor. Porque esa buena relación con tu esposa es la que te obliga, o con los hijos, te obliga para que tú no arruines. Tú puedes arruinar tu matrimonio si tú no eres un hombre espiritual. Tú lo puedes arruinar. Así mismo. Tú puedes arruinar tu familia también. Mira, el caso de Lot. Lot era un hombre justo. Y dice la Biblia que afligía su alma siempre. Pero yo entiendo, mi percepción es que Lot, no, yo no sé si dije Job, Lot arruinó su familia. Fue él que la arruinó, metiéndola en Sodoma y Gomorra. Tomando una elección no espiritual, sino carnal. Sí. Él le llamó la atención la prosperidad de la zona y no pensó en el ambiente, lo cual ocurre todavía hoy. Claro. Ocurrió hoy que se vuelven locos cuando le sale una residencia, cuando le salen los papeles y ni siquiera calculan dónde que van a ir a vivir. Y tú le preguntas, ¿y dónde te vas a congregar? Ah, no, todavía. Cuando yo llegue allá, eso te dice mucho. Cuando yo llegue allá, pero que mi vida espiritual es fundamental. Yo tengo que estar seguro que yo voy a tener una iglesia, una comunidad donde yo sea cuidado, donde mi alma sea cuidada. Un pastor amigo en Nueva York, él siempre decía, si te vamos a mover de fuera de esta ciudad, donde tú tienes tu iglesia, muy buena iglesia, busca un lugar
donde haya una buena iglesia. Es una de las primeras cosas que tú tienes que buscar. Busca un lugar, él siempre se lo decía, busca un lugar Por amor a tus hijos y a tu esposa y a tu alma. y a tu alma. Búscate algo así. Entonces, pero también hay otro aspecto en nuestra relación con nuestras esposas, como se puede interpretar, ha sido clave para tu propio crecimiento espiritual y santidad. Si la gracia de Dios, la providencia de Dios, te regala una Priscila, tú vas a ir bien como Aquila. Tienes que ser una Aquila. ¡Wow! Mira, Marcos, es la única parejita donde dice Aquila y Priscila, y muchas veces dice Priscila y Aquila. Para mí, aunque otros dicen, no, José, eso no es importante, el orden, pero yo siempre creo como que el Señor va a ponerlo primero. Es como anoche estábamos hablando en el estudio bíblico en la iglesia, hablando de aprender del Señor, que le decía que somos mansos y humildes de corazón. Entonces yo le preguntaba a los hermanos que cuál era más importante, porque ya habíamos definido la humildad, básicamente nuestra relación con Dios para nuestra sujeción a Dios. Porque el problema con Satanás es que él quiso ser igual a Dios. El problema de Adán y Eva es que también querían ser iguales que Dios, sabiendo el bien y del mal, engañado. Pero el cristiano sumiso a la voluntad de Dios es el cristiano humilde. Y si lo es con Dios, también lo va a hacer con los hombres. Entonces yo les decía, la idea como me decían muchos hermanos, mira, primero es la relación con Dios, que hay que ser humilde. ¿Sabes lo que dijo una hermana? Bueno, pastor, pero la Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Está poniendo la mansedumbre primero. Yo dije, mira, tú tienes razón. Tú tienes muchas razones en que el Señor pone eso, porque hay otro versículo más, ya no mansedumbre y humilde, sino que dice, porque si tú no amas a tu hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Entiendes? Entonces, Dios te dice, primero, aunque hay que amar a Dios por encima de todas las cosas, pero esa muestra de amor no la necesita Dios, porque Dios no necesita que tú le des comida, pero tu hermano sí. Pero hablando de eso entonces, a veces te tocan esposas, Marcos, que son mujeres que ayudan espiritualmente a su marido. Lo ayudan bastante, Y lo estimula el trabajo, lo estimulan a ir a la iglesia, lo estimulan, mi amor, hace día que no te veo leyendo la Biblia, que no debería ser. no debería ser. No Pero uno debe ser sensible a eso. Son grados. Primero, no debería ser. Eso es el ideal. El ideal es que uno tenga una condición y madurez espiritual mayor. Ese es el ideal. Pero en segundo lugar, suponte que está bien que te tocó ese tipo de mujer valiosa. Gloria a Dios, da gracias. Pero lo que es complicado es cuando te tocó esa mujer y tú no te parece ni de cerca a Aquila, por decirlo de alguna manera, para seguir tu misma ilustración. De hecho, parte del problema que tú y yo como pastores vemos continuamente es que muchos jóvenes varones cristianos están buscando una Priscila, pero ellos de Aquila no tienen ni la A. ¿Entiendes? Y tú mismo dices a veces cuando dicen, pastor, ¿y qué usted cree de la hermana fulana? Y tú te quedas así pensando, porque lo primero que te viene a ti a la cabeza es, pero yo no te quiero a ti para la hermana fulana. No. Yo le dije a un muchacho, que andaba bien con el Señor, luego se desguañangaba, perdóneme, como dicen los dominicanos aquí, que se volvía nada. Dominicanismo. Se volvía nada. Y él me dice, se acercó una muchacha, pero Muy inestable. sí, pero Espiritualmente. inmaduro también. Inmaduro. Inmaduro. Y lo peor, poco comprometido con el Señor y las cosas del Señor. Pero ya tiene 30 y pico de años. Ya quiere casarse. Aquella muchacha se le acercó y él es un muy buen partido, físicamente y económicamente. El muchacho lo rechazó. Cuando él se me acerca, yo le digo, te voy a decir algo que Dios puso en mi corazón que nunca se lo he dicho a nadie. Es que tú no eres regalo de Dios para ninguna buena muchacha cristiana. Uf. Y es verdad. Tú no lo eres, papá. Así mismo. Tú tienes que dedicarte un año a tu vida espiritual, a tu fortalecerte, para que tú llegues a ser un regalo de Dios. Amén. Para una buena muchacha. Amén. Y que Dios siente que esa muchacha le está entregando su hija
a alguien que la va a cuidar. Así mismo, espiritualmente. No, pastor, Sí, yo no voy a cuidar. no, yo no Estoy pensando en lo económico. económicamente la puso bien desde que se casaron, pero no es eso. Yo no estoy pensando en lo económico. Que la puso de una vez. Exacto. Pero a ver, ha pasado realmente. Pero como todavía no ha dedicado tanto y ha hecho el Ah, porque esfuerzo. terminaron casándose. Sí, pero la pobre Ha pasado trabajo ha pasado y el trabajo que lo ha pasado es por la falta por su de falta de madurez espiritual de él. Es por eso. Es por eso. Ella lo rechazó inicialmente, pero después terminó cayendo. Bueno, ella entendió, ¿verdad? Pudo haber visto porque también habían pasado algunas cositas con su vida y tú sabes, tú como que dices, bueno, yo no puedo aspirar a más de ahí. Y es verdad. Es verdad, yo no estoy diciendo que ella era mejor cristiana que él, pero se le veía un poquito más de compromiso con el Señor. Pero yo he notado que después de eso, como que su poco compromiso con el Señor, como que ha ido decayendo, porque él no es el líder espiritual, porque no tiene, nadie puede ser un líder espiritual. Como dicen en la milicia, si tú no aprendes a obedecer, no puedes aprender a mandar. Si tú no aprendes a vivir en comunión con el Señor, intimidad con el Señor, tú no vas a poder guiar a nadie a desarrollar una relación y que se sienta cómodo espiritualmente, que se sienta atraído. Porque mira, el orgullo, que no es una palabra correcta, pero el gozo de una mujer, la satisfacción, vamos a ver ese término, es saber que tiene un hombre espiritual. Sí. Porque yo tenía una parejita ya que esa mujer no era fácil espiritualmente, pero el orgullo de ella, no, porque mi marido es un hombre de Dios, así, yo no, pero mi marido, Wow, sí. qué caso más extraño. Pero al final Sí. Dios hizo que ella viniera a los pies de Cristo y cierto cambio se hizo, pero también son personas que tienen una vida muy dañada en su hogar. Y ya es otro tema, Marcos, que a veces muchos pastores no valoran. Pero mira, hay gente que viene muy dañado, Marcos. Sí. Muy dañado, que se le hace difícil al Señor. No al pastor, no. Se le hace difícil al Señor y que esa gente lloran y sufren porque tienen esos, como algunos ya dicen, como esos daños como intrapsíquicos dentro de su psique, dentro de su forma de pensar. Y el Señor sí va ayudando, pero es más lento que otros. Sí, sí, sí. Pero Que al final el poder del Señor y de su gracia está disponible. ay, no. Al final es un problema de actitud. de actitud. El problema, la cosa es que cuando ella dice o él dice, yo tengo esto, pero Dios me va a librar, Dios me va a ayudar, me va a transformar. Exactamente. Tiene esa actitud así. Exactamente. Dios obra. Exactamente. Y hemos visto Dios casos de ambos, porque nosotros también hemos visto casos que vienen dañadísimos. Muy dañado. Y la obra del Señor es espectacular. Y otros que siempre arrastran eso. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? La disposición y el compromiso, la disposición de dejar que Dios, que Dios obre, porque tú y yo tenemos una responsabilidad. Nos ha ido el tiempo, pero por eso es que tenemos que estimular a nuestros hermanos a que vayan a la iglesia. Porque hay un día en que Dios usa una verdad. Tú y yo estábamos hablando antes de comenzar de una parejita que estaba como muy flojita. Fueron a un culto y esa mujer comenzó Dios a trabajarle, que hasta pudieron ellos pensar como, cuidado si ese fue el día que nos convertimos. Tú lo dijiste. Y mira cómo cambió su vida. Sí. Entonces tienen que ir y exponerse a Dios, a su palabra, a su presencia. Amén, así mismo. Es como dice Asaf, a mí me gusta mucho, hasta que un día entrando en su santuario comprendí. Sí. O sea, tú tienes que ir Lejos de Dios, tú no vas a comprender nada. Lejos de Dios, nada. tú no vas a cambiar, tú te vas a hundir más. Es que la casa de Dios es como un lugar donde Dios dice, tú viniste aquí, no te va a ir igual. Es donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Ocurría en el Antiguo Testamento, ocurre en el Nuevo, de maneras diferentes, pero ocurre. Así que esperamos que cada hombre desarrolle una buena relación con Dios para ayudar a su esposa, pero que también se deje ayudar por su esposa cuando ella le anima, le es un ejemplo a desarrollar una buena relación con Dios. Así Porque es. si el Señor dice a los miembros de la iglesia que tenemos que animarnos unos a otros, estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, eso se aplica mucho más en el matrimonio por la relación que se tiene que la misma iglesia. Así que espero que la gracia de Dios pueda haber ayudado a estos que nos escucharon
a las que hicieron las preguntas y también a los que no la hicieron, pero que puedan decir, esto yo también lo necesitaba, Así porque es. así es como Dios obra. Así que agradecemos que todos hayan estado con nosotros en su programa Hombres de verdad.